Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Saludos para todos, nuevamente con ustedes en una semana más en Ver para Crecer, que es el espacio del pastor Luis Ángel Díaz. Bueno, hemos estado hablando toda la semana que he pasado sobre esas exigencias para los líderes en la administración de planes estratégicos y hemos visto diferentes ángulos, la responsabilidad, el que no se boicotee solo, el incluso su parte de salud, que hay que cuidarnos para poder ser un líder responsable y sano, porque si usted no se cuida, pues se va a afectar significativamente. Y hoy queremos ir a otra parte de este temario que se ha elaborado, y son las partes de la exigencia psicológica. Sí. Creo que aquí, pastor, es una exigencia todavía más a fondo, Sí. y vamos a escudriñar más aquí. Bueno, ¿verdad? como somos un solo organismo, Sí. nosotros somos seres físicos, seres espirituales, emocionales, psicológicos. Uh-huh. Entonces implica de que cuando yo estoy gestionando cualquier tipo de proyecto, sea una organización, sea un plan, sea un programa o proyecto breve, yo voy a estar completo ahí. Por lo tanto, debo de ponerle atención a todo. Uh-huh. En este caso, la dimensión psicológica es clave porque tiene que ver básicamente con esas capacidades internas que yo he estado desarrollando para poder hacerle frente a la vida, Uh-huh. ¿verdad? Uno de ellos es la resiliencia, por ejemplo. La resiliencia tiene que ver con esa capacidad de levantarse a pesar de, porque vamos a encontrarnos con muchos problemas diversos. El estoicismo también, ¿verdad? Sí, tiene que ver con vamos a encontrarnos con muchos problemas diversos y de qué estamos hechos es la parte fundamental. Mire, en este aspecto, pastor, ¿cómo ve usted el hecho de que a veces muchos líderes prefieren decir, no, voy a trabajar solo, me voy a ir yo solo por allá y voy a empezar a que las musas vengan a mí y voy a desarrollar todo este proyecto? ¿Es recomendable eso o es algo que incide, puede incidir de mal aspecto o de una mala idea? Sí. Bueno, los llaneros solitarios, que es lo que justamente se va con esa idea que usted señala, ya pues está comprobado que el llanero solitario no es una realidad. Es decir, sí nos toca algunas veces tomar acciones personales y a lo mejor nos sintamos solos, pero que estemos solos en la realidad, esa es otra cosa. Sí. Yo pienso de que como cristianos nosotros necesitamos hacer equipo y no todos los seres humanos estamos formados con esa capacidad. Y he señalado en otros programas que la parte formativa básica se da en el hogar. Y cuando en nuestro hogar no se nos enseñó a trabajar en equipo, no vamos a poder hacerlo posteriormente. Uh-huh. Y trabajar en equipo en el hogar, esa es una cuestión que concretamente tiene que ver con las asignaciones que nos dan. ¿Verdad? Vaya, tú vas a lavar el baño, tú vas a lavar la ropa, tú lavas los platos, etcétera, etcétera. Asignaciones. Uh-huh. Entonces, cuando la familia observa el producto de la asignación cumplida por parte de cada uno de los miembros de la familia, observan un producto valioso como lo es el orden, la limpieza y luego lo que es el resultado del trabajo en equipo, que todo esté en su debido lugar, habiéndose cumplido de manera responsable. O sea que en la asignación diaria nosotros vamos a tener toda una escuela. Y por ese motivo es que es necesario que nosotros nos abramos más al trabajo de equipo. Una persona sola, tal vez durante cierto tiempo, podrá hacer algo al respecto, pero no todo el tiempo. Porque ni Cristo, en este caso, él se formó un equipo. Claro. O sea, Cristo se formó un equipo. Obviamente estuvo en la cruz del Calvario, un proceso doloroso, terrible, pero no fue todo el tiempo. Hay momentos en los que vamos a estar solos, pero es porque el nivel de responsabilidad nos va a caer completamente sobre nosotros. Usted decía en un principio, hablaba sobre la resiliencia. Sí. Ahora combinemos esto, la resiliencia psicológica. ¿Qué necesita o qué se necesita para mantener un plan cuando los resultados son limitados y se puede echar mano de esos dos aspectos?
Fíjense de que todo reto que como líderes tenemos es lograr alcanzar los objetivos. Ujú. Es necesario que nosotros entendamos que hay un llamado de parte de Cristo a la disciplina. Si nosotros agregamos disciplina a estos elementos de la resiliencia y a cualquier otro proceso necesario para impulsar los proyectos, vamos a lograr sostenerlos. Ujú. Porque sin disciplina no se puede hacer absolutamente nada. Ujú. Y hay un pasaje que es muy importante y quiero leerlo. Dice Hebreos 12:11, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Entonces, en este caso, se vuelve necesario el ingrediente o la cualidad de la disciplina, entendiendo que pues a nadie le va a gustar Sí. la disciplina, pero el fruto sí es importante, ¿verdad? Entonces, es tan necesario que nosotros podamos enfrentarnos a todas las circunstancias de la vida con todas las cualidades indispensables: resiliencia, disciplina, perseverancia, etcétera. En ese sentido, ¿cómo un líder puede cuidar o proteger su identidad? Como cristianos nosotros sabemos de que tenemos un diseño de parte de Dios para cada uno de nosotros. El líder cristiano dice, según Gálatas 2:20, que esta es una declaración del apóstol Pablo, he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Aquí nosotros encontramos que para el apóstol Pablo su identidad en Cristo está clarísima, le pertenece a Cristo. Es muy necesario que nosotros nos concentremos en nuestra identidad, y si bien es cierto, los resultados son importantes, pero pesa más nuestra identidad en Cristo que los resultados. ¿Por qué razón? Porque si yo sé quién soy, a quién le pertenezco y para quién estoy sirviendo, Él se encargará. Ujú. Cristo se encargará definitivamente de ayudarnos a hacernos avanzar, y cuando vengan las crisis nos va a ayudar a levantarnos de nuevo. Ujú. El apóstol Pablo tuvo esa experiencia. Sí. En su afán por obedecer a Cristo, él intentó, según lo señala en el libro de los Hechos, cuando él terminó yendo a Filipo, antes de eso tuvo un conflicto porque él quería ir a otra área geográfica y el Espíritu Santo no se lo permitió. Hasta que por fin entendió que era para Filipo, porque tuvo una visión, claro. Pero ¿qué sucedió ahí? Le pasó una experiencia terrible, terminó preso, terminó castigado, terminó golpeado. Todo por hacerle caso al Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido uno dice, bueno, y entonces le estoy haciendo caso al Espíritu Santo y me han dado una gran golpiza y por ser obediente, no entiendo. ¿Valdrá la ¿Verdad? pena? No entiendo. Entonces, ¿quiénes somos en Cristo? Es fundamental, porque eso nos va a permitir estar satisfechos con todo lo que vaya resultando. Obviamente vamos a buscar los resultados, pero primero entendamos a quién le pertenecemos. Y conste, esto no solamente se aplica para un fracaso o para un éxito, sino que para ambas cosas. Para ambas Porque cosas. pueden ocurrir. Sí, pueden ocurrir. Ajá. Y aparte de eso, el apóstol Pablo también tuvo situaciones críticas, pero después, pasado el tiempo, él mismo se dio cuenta, y ahora nosotros, a través del testimonio de la palabra, que ahora está escrita esa historia, nosotros nos podemos dar cuenta que definitivamente Dios sí conoce el futuro y Él sabe por qué razón es que insiste con nosotros. El plan puede fallar, pero el llamado de Dios no va a fallar. Tarde o temprano nos va a tocar la tarea: o sembramos o cosechamos. Lo que usted está cosechando ahora, en el pasado no sabemos quién lo sembró. Por ejemplo, el ejercer la carrera periodística en este país, ¿cuántos tuvieron que sufrir por tratar de insertarse en una sociedad donde estaba cerrado? Pero ahora los periodistas de hoy tienen otro escenario, igual en el caso de los pastores. Claro, hace 125 años, introducir el evangelio en este país era perder la vida. Pero ahora nosotros, pastores de este tiempo, pues nadie nos está amenazando, al menos aquí en nuestro medio, ¿verdad?
Antes de continuar con el programa, quiero recordarles que está a la venta ya mi primer libro que he titulado Desarrollar una visión, reflexiones para la vida. En él usted encontrará una ruta muy puntual para poder desarrollar su propio potencial y el de su familia. De igual forma, estoy animando a los jóvenes a través de este libro a que decidan por una ruta que les permita a ellos desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en sus vidas. Así que les animo en el Señor a comprar este libro y continuamos con nuestro programa. Bueno, hay un tema, un punto que creo que es interesante siguiendo esta línea, porque el miedo al fracaso puede paralizar a A cualquiera. cualquiera, exacto. Sin embargo, ¿qué enfoque psicológico siempre, o mejor dicho, sugeriría usted para transformar ese miedo en prudencia? Mire, el miedo es una situación bastante compleja. Nosotros como cristianos tenemos que primero entender que somos llamados. El líder cristiano es llamado por Dios, primero a la salvación y luego al área de servicio. En primer lugar, nosotros tenemos que saber que Dios nos ha convocado a una tarea que debemos desarrollar. Por lo tanto, es Él básicamente el que va a tomar nuestra vida para poder realizar los logros que Él necesita para ese determinado contexto o sociedad. En este caso, por ejemplo, nosotros ahora tenemos, después de 125 o 126 años de presencia evangélica aquí en El Salvador, ahora tenemos un resultado que el primer misionero que vino aquí a El Salvador ni siquiera sospechaba hasta dónde iba a llegar la influencia del evangelio. Entonces nosotros debemos de encomendarnos totalmente en las manos de Dios y planificar. Planificar no en base a nuestra propia capacidad, sino en base al mandato de Dios. Dice Lucas 14:28, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarlo? La planificación es importante, pero en el caso del líder cristiano, no es simplemente una decisión meramente humana, sino que tiene que estar dentro de los propósitos que Dios quiere para esa sociedad. En este caso tenemos suficientes textos bíblicos, vamos a tener cantidad de problemas diversos, pero en todo esto tenemos que ir procesando y aprendiendo lo que usted señaló al principio, el miedo. El miedo a muchas cosas, el miedo al fracaso, el miedo a perder la vida, el miedo a enfermarse, el miedo a perder dinero, el miedo a perder prestigio, a perder la familia. ¿Cómo vamos a procesar todo esto? Solamente estando en las manos de Dios. Por esa razón es que el líder tiene que estar, como dije en las entrevistas anteriores, practicando las disciplinas espirituales. De otra forma, se va a desarmar. Un líder cristiano que no practica las disciplinas espirituales se va a desarmar tarde o temprano. Y entonces vendrá el fracaso. Y los miedos que primero estaban en su mente se van a materializar. Entonces, en ese sentido, tenemos que saber cómo vamos a procesar esto del miedo. Bueno, vamos a esa parte mental también, pastor. ¿Hay habilidades o qué habilidades de pensamiento estratégico son hasta indispensables para no perder una ruta y el norte del proyecto? Mire, nosotros tenemos que desarrollar varios aspectos. Como hemos venido señalando, el desarrollo espiritual es determinante, el desarrollo emocional, el desarrollo físico y el desarrollo psicológico. En este sentido, nosotros tenemos una dimensión mental. Tenemos que saber cómo vamos a desarrollar nuestra mente, nuestras capacidades psicológicas. El aprender es una capacidad que tenemos que desarrollarla, que posteriormente vamos a entrar en un estudio más específico al respecto. Pero el cómo pensamos, esto es clave. Y todo líder tiene que educarse para pensar estratégicamente. Y pensar estratégicamente desde el punto de vista bíblico es pensar dentro de la voluntad de Dios. Caso contrario, el pensar estratégicamente desde la óptica de la ciencia administrativa, esto tiene que ver con el descubrir el comportamiento humano y hacia dónde va el comportamiento humano y cómo vamos a poder incidir en ese comportamiento humano para que funcione lo que nosotros queremos. La perspectiva es distinta, pero en el caso del líder cristiano, básicamente tiene que tener un pensamiento estratégico y eso tiene que ser educado, tiene que formarse para eso, tiene que analizar los riesgos.
Riesgos siempre van a haber. Y como líderes cristianos tenemos que no perderle miedo a los riesgos, sino más bien saber navegar en medio de los riesgos. Por ejemplo, los navegantes, ellos saben de que salen del puerto, pero ellos no saben si van a regresar. Sí, Pero no por eso dejan de hacerlo, pues, porque se han entrenado para poder navegar en medio de situaciones críticas. Y luego la evaluación continua. Nosotros tenemos que estarnos evaluando para nosotros poder manejar de manera más adecuada lo que es el pensamiento, lo que es esa dimensión mental que tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que si no corregimos pensamientos negativos nos pueden afectar. ¿Cómo enfocarse y cómo concentrarse en lo esencial cuando vivimos en un mundo de información, de Sí, variables sí. continuas y que no nos vayamos a distraer o que el líder no se vaya a distraer, Ujú. sino que esté debidamente enfocado? Bueno, el apóstol Pablo dice examinarlo todo, retener lo bueno, pero nuevamente el texto que leí hace un momento, supongamos que alguien quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero para calcular, para planear? Nosotros tenemos que estudiar y esta parte es necesaria. El líder cristiano tiene que estudiar la palabra de Dios para entender lo que Dios quiere que se haga en el contexto en el cual ese líder ha sido plantado, ha sido instalado. Pero también tenemos que estudiarnos a nosotros mismos. Ujú. En este sentido, nosotros tenemos que saber que no somos buenos para todo. Y en aquello que no soy tan bueno, yo tengo que traer a otras personas que sí lo son. Ujú. Y es ahí donde viene a formarse el equipo. Pero lo fundamental es filtrar de manera correcta la información. ¿A qué le vamos a hacer caso? Eso va a depender mucho de la capacidad del equipo y por supuesto de la capacidad nuestra como líder. Sí. Papá, por ejemplo, mamá, en el caso de un hogar. Los papás y mamás filtramos información. Claro. O sea, cuando vemos que lo que nuestro hijo está trayendo de información es dañino para él y para su propia vida personal y para la familia, los padres tomamos decisiones. Igual un administrador, igual un político. Cuando ve que alguien va a tomar una decisión que le va a afectar, va a tomar decisiones. Sí, claro. Igual un empresario, igual un pastor. Este principio es importante, filtrar información. Es decir, tenemos que examinar lo que se está estudiando para que de esta forma podamos saber decidir. Este es un aspecto muy importante. Filtrar información entonces sería el aspecto o la respuesta general a esa pregunta. ¿Cómo un líder puede mantener agilidad mental para resolver problemas complejos bajo presiones durante la ejecución de un proyecto? Porque eso no es fácil, pastor. Sí, nuevamente me remito al líder cristiano, Ajá. porque líderes cristianos pueden estar instalados en una familia, en una empresa, en un Sí. partido político o en una organización gubernamental o en una organización empresarial, etcétera, etcétera. Al estilo Daniel, Mm. vendría a ser como el ejemplo o el caso Daniel en Babilonia viene a ser un análisis importante que nos da respuesta a esto. ¿Cómo fue que Daniel tuvo agilidad mental en medio de una situación tan complicada? Ujú. Porque él iba de una sociedad y una cultura monoteísta Ujú. y fue llevado cautivo a una sociedad politeísta, en donde inclusive el rey se consideraba Dios. ¿Cómo lograr hacerlo? O sea, es un desafío enorme. Oración, análisis del contexto y experiencia personal vendrían a ser los tres grandes aportes de Daniel. Daniel era un hombre de oración. Daniel analizaba las cosas y tomaba decisiones en base a todo su aprendizaje. Cuando él dice que no quiero contaminarme con la comida del rey, él toma una decisión en base a todo lo que él ya conocía. ¿Y cuál fue la experiencia de él? Bueno, imagínense, en el caso de Daniel, pasó durante 3 diversos imperios, todavía con vida, llegó a Babilonia siendo un jovencito, quizá de 17, 18 años, y cuando lo leemos a Daniel ya básicamente en el foso de los leones, él ya es un anciano, Sí. de 70, 80 años probablemente. Entonces, la oración
el saber analizar el contexto en el que se encuentra y luego haber tenido una experiencia fructífera con Dios, le permitió a Daniel mantenerse con una agilidad mental asombrosa. A mí me sigue asombrando el caso de Daniel. La creatividad es una exigencia mental, básicamente. Es una exigencia mental. Fíjese de que en este caso, cuando Dios nos llama a su servicio, lo hace porque cree en nosotros. Ujú. Nosotros somos los que ponemos en duda por qué razón Dios me llamó, ¿verdad? Hay un potencial de creatividad. En ese sentido, dice Isaías 43:19, hago una cosa, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Dios es un Dios creativo, es un Dios creador. Nosotros entonces debemos de depender de Él para nuestra capacidad creativa. No se trata de que Dios nos va a poner todo en bandeja de plata. Ujú. Se trata de que Dios nos da una promesa y yo como líder que estoy aprendiendo de Él diariamente, voy a poner a trabajar mi cerebro, pero sobre todo mi espíritu, para poder oír la voz de Dios a través del estudio de la palabra, a través del estudio diario de la palabra y a través de mi experiencia en la oración. Dios hará cosas sobrenaturales y en este caso, cuando ejecutemos nuestra labor como administradores, como líderes o como administradores directos de un proyecto, básicamente es ahí donde viene la creatividad. Dios nos va a dar la capacidad para identificar en qué aspectos tengo que corregir, qué asuntos tengo que seguir manteniendo. Yo solamente le digo que se quede con nosotros la próxima semana, porque si hoy lo que usted escuchó no logra capitalizarlo, pues no sé, pero ha estado muy interesante. La próxima semana dijimos que íbamos a hablar algo de educación y no nos quedó chance. Vamos a abordar la educación en la próxima semana, que es importante. Así que no se lo pierda y quédese, opine, envíe sus comentarios y si hay algún tema en particular que desea que el pastor lo pueda abordar en liderazgo, hágaselo saber. Nos vemos en la próxima.